Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda una vez más su servidor Cristian y esta es una entrega más de su canal. En esta ocasión tenemos un pequeño ejercicio de electrostática y vamos a resolver el siguiente problema. Dice, se tiene una carga total Q que se distribuye uniformemente en un alambre delgado y semicircular de radio A. Calcular el campo eléctrico generado por este en el centro del círculo. ¿Cuál es el primer paso para poder resolver problemas de cálculo de campo eléctrico? Primero, el alambre, el sólido, cualquier objeto, se tiene que referir a un sistema de coordenadas. Para este problema es suficiente referir al plano X, Y. Una vez refiriendo a un sistema de coordenadas, el campo eléctrico puedes calcular para cargas y también para sistema de cargas. En nuestro caso es un alambre. Este alambre está compuesto de millones de cargas. Cuando está distribuida, el cálculo del campo eléctrico se hace a partir de esta relación. Vayamos a identificar cada una de ellas. Primero, vayamos por el diferencial de carga. De todo este alambre, tengo que agarrar un pequeño trozo del alambre. Este será un diferencial de carga. Para poder encontrar toda esta expresión, necesito un vector R. El vector R está del diferencial de carga al punto donde estamos calculando el campo eléctrico, que sería el centro del anillo. Entonces, este será nuestro vector E. ¿Qué más necesito? Identificar dónde está el diferencial de campo eléctrico. Entonces, vayamos a fijarnos el signo de la carga distribuida. En nuestro caso, la carga que se distribuye es Q y tiene un signo positivo, lo cual significa que de este alambre las líneas de campo eléctrico salen del alambre. Entonces, en la misma línea del vector R saliendo del alambre, voy a dibujar un pequeño diferencial de campo eléctrico. Es un vector. Listo, ya habríamos identificado todas nuestras variables. Vayamos al cálculo de cada una de ellas. Primero, vamos a calcular nuestro vector R. Según el gráfico, fíjense que puedo descomponer el vector R en componentes rectangulares. ¿Qué tendría que hacer? Necesito primero ir de la colita a la cabecita de este vector. Primero, de la colita necesito bajar en dirección de Y, paralela al eje Y. Después necesito ir en dirección de X, negativa, ¿no? Y así voy a llegar de la colita del vector R hacia la cabecita. Entonces ya tengo compuesto mi vector R. Para armar el vector R necesito primero el vector verde, que tendrá signo negativo ya que está yendo en esta dirección, hacia abajo. ¿Qué tamaño tiene este vector? Entonces, fíjense que no tengo el tamaño de este vector, o sea, la altura del vector de verde. Entonces le daremos un pequeño nombre, le llamaremos Y, ¿sí? Es una variable, no conozco esta altura Y. Entonces aquí vendrá menos Y, todo esto en dirección de J. Vayamos al vector de celeste. El vector de celeste tiene signo negativo ya que está yendo a la izquierda. ¿Y qué tamaño tiene este vector? Fíjense que el tamaño del vector de celeste tampoco conozco. Le voy a dar un nombre de una variable que sea X, ¿sí? Entonces lo que tendría que escribir aquí sería menos X y todo esto en dirección de Y, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Tengo aquí dos variables que son X y Y. Hay que tratar de reducir las variables. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Fíjense ¿qué se ha formado en esta parte? Se ha formado un pequeño triángulo rectángulo, ¿no? Voy a retirar ese triángulo rectángulo y tendríamos que el cateto horizontal tendrá un tamaño X, la altura tendrá un tamaño y lo que voy a introducir ahora va a ser otra variable. ¿Qué variable voy a introducir? Fíjense, este ángulo tomado del eje X voy a llamarle el ángulo phi. Entonces aquí se reproducirá mi ángulo phi. La hipotenusa de este triángulo, ¿cuánto valdrá? Recuerden que el radio del anillo era A. Entonces, del centro a cualquier punto del anillo, eso siempre va a ser A. Lo cual significa que la hipotenusa o el módulo de R es simplemente A. De aquí, de este triángulo rectángulo, puedo obtener X y Y, ¿no? ¿Con qué funciones trigonométricas? Puedo utilizar la función coseno de phi. Eso es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y de aquí puedo despejar X, que será A por el coseno de phi.
También puedo utilizar la función seno de phi. La función seno de phi será el cateto opuesto, que es y, sobre la hipotenusa, que es a. Y esto será y, si puedo despejar y, será a por el seno de phi. Entonces, aquí tengo mis variables x y y están solo en función de phi. Y eso está bien, ¿no? Vayamos a introducir a mi vector r entonces. Reemplazando, será simplemente ordenando un poco. Primero voy a ponerlo de celeste, que era menos x, pero x vale a por el coseno de phi en dirección de y. Y a continuación, la componente en y, que sería menos y, pero y vale a por el seno de phi. Y en dirección de j, ¿no? Ya tengo el vector r en función de una sola variable. Necesito para mi fórmula el módulo al cuadrado, ¿no? Pero el módulo, recuerden, hace un momento indicamos que el tamañito de este vector es igual que el radio del anillo. Entonces no es necesario realizar el cálculo del módulo de este vector, ¿sí? Simplemente ya puedes indicar que su módulo es simplemente a. Lo puedes demostrar, no hay problema. Puedes hallar el módulo de este vector, te va a salir a, ¿sí? Después, yo necesito para esta fórmula r al cuadrado, o sea, significa el módulo al cuadrado. Simplemente será a al cuadrado, ¿no? Y de aquí que ya tengo el módulo al cuadrado, una parte de mi fórmula, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito el vector unitario de r. El vector unitario de r es simplemente el vector sobre su módulo. Entonces, si reemplazo, si sustituyo, vamos a tener el vector a coseno de phi menos a seno de phi en dirección de j. Todo esto entre el módulo del vector r, que es a. Aquí fíjense qué va a pasar al distribuir a estas dos componentes. A se va a simplificar y voy a tener el vector unitario de r era simplemente menos el coseno de phi en dirección de y menos el seno de phi en dirección de j. Y ya tengo mi vector unitario en función de una sola variable, que es phi, ¿no? Ya tengo toda la parte de violeta. Lo que continúa a calcular es el diferencial de carga. Recuerden que el diferencial de carga puede existir para tres casos. Cuando es lineal, el diferencial de carga es lambda diferencial de longitud. Cuando la cosa es superficial, es sigma diferencial de superficie. Y cuando es volumétrica, o sea, el cuerpo es un volumen, se introduce ρ diferencial de volumen. En nuestro caso es un alambre delgado, lo cual significa que su distribución es lineal. Entonces, tendría que utilizar esta relación. Diferencial de carga simplemente será lambda diferencial de longitud. El diferencial de longitud, ¿dónde está? Nuestro diferencial de carga está ahí. Ahí mismo está el diferencial de longitud. Ahora, L, si se dan cuenta, es una nueva variable. Tengo que llevarla a mi única variable, que en nuestro caso es phi. Fíjense lo que pasa en nuestro gráfico. Ese pequeño arco se lo puede calcular si se conoce el pequeño ángulo. Si todo este ángulo era phi, este pequeño ángulo será simplemente un diferencial de phi. Entonces, de ahí que voy a tener un pequeño arco con un ángulo diferencial de phi. De ahí que se puede formar este pequeño gráfico. Con un ángulo diferencial de phi se puede obtener un pequeño arco, que en nuestro caso es el arco diferencial de L. Pero para poder encontrar el diferencial de L necesitamos el radio de este arco. Es el radio del anillo y eso no varía, es A simplemente, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que cualquier arco que tengamos, en nuestro caso es el diferencial de L, es nuestro arquito, es igual al radio por el ángulo. El ángulo tiene que estar escrito en radianes, ¿no? Entonces aquí tengo una expresión del diferencial de longitud en función de la variable que es phi, ¿sí? Entonces, por lo cual, el diferencial de carga será lambda por el diferencial de longitud, que en nuestro caso hemos encontrado A por el diferencial de phi. Lo que continúa a hacer es reemplazar en el campo eléctrico. Entonces, vayamos a reemplazar nuestras relaciones. El diferencial de campo eléctrico dijimos que era la constante por el numerador, era el diferencial de carga, era lambda A diferencial de phi, eso era el diferencial de carga. En el denominador, el módulo al cuadrado, que hemos encontrado A al cuadrado, todo esto por el vector unitario que hemos encontrado igual, menos el coseno de phi en dirección de y, menos el seno de phi en dirección de j. Entonces ya tengo una expresión para calcular el campo eléctrico. De aquí que puedo simplificar A con este A, y que también puedo distribuir toda esta expresión en
las componentes en X y en Y. El diferencial de campo eléctrico, entonces si distribuyo me saldrá menos la constante K, lambda, entre A por el coseno de phi y por el diferencial de phi, ¿no? Esto en dirección de Y. Lo mismo voy a distribuir esta para la dirección de J. Me saldría menos K también, lambda sobre A por el seno en este caso, ¿no? Seno de phi, diferencial de phi, y esto en dirección de J. ¿Qué es lo que quedaría hacer? Voy a integrar ambos miembros. Integro el campo eléctrico, toda esta relación es constante, integro esta parte, también es constante aquí, integro esta parte. Ahora, los límites. El campo eléctrico desde 0 hasta el campo eléctrico total. Para el ángulo phi, ¿de dónde a dónde tengo que ir? Empezamos desde el eje X y en esta dirección va a empezar a barrer mi ángulo phi. Desde un ángulo 0 tiene que barrer hasta un ángulo en radianes que sería pi simplemente. Lo que me queda es resolver las integrales. La integral de la diferencial se anula y solo me quedará el campo eléctrico igual menos la constante lambda sobre A. La integral del coseno, eso es simplemente el seno, menos la constante K, lambda sobre A. Y lo que me queda es integrar el seno. La integral del seno es el menos coseno. Vayamos a evaluar los límites de integración. Para esta expresión, el límite superior, en vez de phi, pondré pi, menos el límite inferior, que sería de esta manera, ¿no? Menos la constante K a el signo de esta siguiente expresión. Puedo retirarla, ¿no? Puedo retirar el signo y entonces aquí cambiará, será positivo. Y lo único que tendría que evaluar sería solamente el coseno. Entonces vayamos a evaluar el coseno. Entonces, si evalúo solo esta parte, en vez de phi tendré que poner coseno de pi, menos, ahora en vez de phi tendré que poner 0 simplemente. El campo eléctrico total será, el seno de pi es 0, el seno de 0 también es 0, lo cual significa que toda esta componente es 0, ¿no? El coseno de pi es menos 1. El coseno de 0 es 1. Esta parte de violeta me dará menos 2 simplemente. Puedo escribir de esta forma, menos 2, la constante K, lambda, todo esto sobre A, en dirección de J. También se puede anotar de esta manera, el campo eléctrico total será igual a 2K, lambda, todo esto entre A, y el signo podemos introducir aquí, indicando que está en dirección J negativo, ¿no? Ya tengo el campo eléctrico generado por este alambre semicircular, ¿no? Y solo tiene componente en J. Esta sería ya la respuesta, pero ojo, hay algo aquí que está pasando. El valor de lambda no lo tengo en mis datos. O sea, en el ejercicio no me dieron el valor de lambda. Lo que me dieron es el valor de la carga total, Q. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es un pasito adicional nada más. Lambda es simplemente la relación de cargas pequeñas sobre longitudes pequeñas. Si no utilizamos cargas pequeñas, puedes utilizar cargas totales, no hay problema. En nuestro caso, la carga total del alambre es más Q mayúscula, ¿no? Entonces aquí será Q mayúscula, pero si aquí introduces cargas totales, aquí también tienes que introducir longitudes totales. Entonces recuerden que una circunferencia, su perímetro es 2 veces pi por el radio. Yo estoy calculando la mitad, entonces simplemente será dividir esta cantidad entre 2, se me va a ir el 2, solo me va a quedar pi, y el radio de la circunferencia o del anillo era A simplemente, ¿no? Y fíjense que ya tengo una relación para poder reemplazar. Entonces, finalmente, el campo eléctrico total será igual a 2 veces K sobre A por lambda, pero lambda es Q sobre pi por A. Todo esto en dirección de menos J. Si realizamos un poco de operaciones, el campo eléctrico entonces será 2 veces K por Q mayúscula sobre pi A al cuadrado. Y esto en dirección menos J. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos. Muchas gracias por haber visto el video. Ya saben, si les gustó el video, si les fue de ayuda, denle like, suscríbanse, activen la campanita para que puedan estar al tanto de los ejercicios que vamos a resolver en esta parte. Muchas gracias, cuídate y nos vemos. Eso es todo por hoy. Hasta luego.